Amigos, nos encontramos en Argentina, el país del tango, el país donde la L no se pronuncia Y sino She, el país del mejor jugador del mundo. Y en este video te voy a decir todos los requisitos que necesitas para entrar a este grandioso país. Y ojito que hay nuevos requisitos para entrar al país que si no los traes no te dejarán entrar. Además te voy a mostrar mis primeras impresiones de esta ciudad que se llama Buenos Aires, que es la capital de Argentina, que de lo que llevo recorrido está increíble. Miren nada más esta plaza, que es una de las plazas principales de aquí de la ciudad. Obviamente esto comenzó en Colombia, así que vamos para allá. Bueno, señores, nuestra aventura comienza aquí en el aeropuerto del Dorado de la ciudad de Bogotá. Salimos de aquí, primera vez que voy a salir desde este aeropuerto en la parte internacional. Y bueno, vamos a camino al counter de LATAM, porque viajamos desde LATAM con escala en Perú y nos va a llevar hasta la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer la entrega de esta maletota, mirar qué nos piden ahí en el counter. Así que vamos a hacer ese proceso. Ya les cuento más o menos los requisitos. Bueno, ya hicimos el proceso aquí en LATAM, pues todo normal, nos dieron la etiqueta pues del equipaje y ya tenemos nuestro equipaje entregado. Para resumirlo un poco, qué es a lo que ustedes vienen, qué requisitos nos piden para entrar a Argentina. Los básicos, simplemente el pasaporte vigente, por lo menos 6 meses de vigencia del pasaporte. Les piden reserva de hospedaje, el tiquete de regreso y la solvencia económica. Esos son como los bases para todos los países. Y hay uno nuevo que deben tener cuidado porque eso lo sacaron hace poquito, el cual debemos tener seguro médico para entrar a Argentina. Y también pusieron como una declaración jurada, algo así, que la verdad no entiendo muy bien, no la traje, consulté la página de LATAM y dice que Argentina pues no ha implementado pues este requisito. Igual hay que estar pendientes de las embajadas para cuando salga este requisito, pero supuestamente no lo van a pedir. Vamos a ver si nos los piden y bueno, si nos los piden pues nos quedamos aquí en Colombia porque la verdad no lo traje. Así que esos serían los requisitos para la mayoría de países. He leído comentarios de ustedes que quieren que les diga los requisitos como para todos los países, pero la verdad es que es casi imposible. Y bueno, para entrar a Argentina pues muy sencillo, casi todos los países de América pueden entrar a Argentina. Creo que el único que les requieren visa es a República Dominicana, no estoy muy seguro. También leí que si tienen la visa americana pueden entrar a Argentina sin ningún problema. Así que ahí les dejo. Cuando vayan a viajar pues validen todos estos requisitos en la aerolínea donde viajan o en las embajadas. Nos espera un viaje muy largo, son alrededor de 9 horas. Son las 2 de la mañana y el vuelo sale como a las 5 de la mañana. Eso nos estaría dando una llegada como a las 2 de la tarde, pero recuerden que Argentina está 2 horas adelantada, así que allá serán las 4 de la tarde. Nos vamos a saltar 2 horas del día de hoy, así que no se vayan porque al llegar a Argentina les voy a contar qué requisitos me pidieron y obviamente mis primeras impresiones. Bueno, ya pasamos la parte de Migración Colombia, simplemente nos pidieron los pasaportes, el registro civil de esta niñita que está llorando por ahí y ya listos, estamos esperando aquí en la sala para abordar nuestro vuelo, que primero es a Lima, Perú. Este vuelo creo que dura como 3 horas hasta Lima, Perú, y 4 horas de Perú a Buenos Aires. ¿Expectativas de este viaje? Todas, no pude ni dormir. Imagínense, estamos sin dormir, son las 2:30 de la mañana. El vuelo sale a las 5. Nos pasamos de largo. ¿Por qué? Porque es muy largo, es primera vez que vamos a viajar tan largo con chiquilis. Primera vez que viajamos tan largo, señores. Son 9 horas y directo, señores, dura como 6 horas y media, algo así. La verdad es que es un vuelo supremamente largo y nosotros estamos acostumbrados a vuelos de 3 horitas, sí, máximo. Así que expectativas total, vamos a ver cómo nos va. Bueno, pero antes quiero darle una información que no se las di, una información adicional, y es que a los que son de países que pertenecen al Mercosur
o están asociados a esa organización como tal, ustedes pueden viajar con solamente la cédula. Ahora, en opinión personal, pues yo no me quise arriesgar en viajar con solamente la cédula, así que traje mi pasaporte y presenté mi pasaporte. Incluso llamé a LATAM y me dijeron, hey, preferiblemente viaja con tu pasaporte. Así que está en manos de ustedes, pues viajar con solamente la cédula o venir con su pasaporte, que es como el documento común para viajar internacionalmente. Nos vemos en Perú. Chao. Bonito el aeropuerto de Perú, señores. La verdad está muy, pero muy bacano. Así es, señores, ya hemos llegado al aeropuerto de Lima, Perú, para hacer nuestra escala acá. El vuelo estuvo tranquilo. Me dormí un buen rato ahí en el vuelo y bueno, fue aproximadamente 2 horas y media, no fueron las 3 horas. Estamos aquí buscando algo de qué comer porque ya hace hambre. La verdad he quedado sorprendido por el aeropuerto de Lima, señores, quedó muy bonito. Este es el nuevo aeropuerto de la ciudad, porque creo que cerraron el antiguo y abrieron este, y la verdad es que está espectacular. Así que esperemos a que den la información de la sala a donde debemos abordar nuestro vuelo hasta Buenos Aires. ¿Qué dijiste ahorita de los datos? Me dice que busque que el restaurante, que no sé qué, no tengo datos. Bueno, no sean como ella, utilicen Holafly, la eSIM de Holafly, que van a tener internet apenas pisen el país. Pero no sean como él y compartan los datos. Bueno, para darle más información de lo que es la eSIM de Holafly, es una SIM virtual que ustedes pueden comprar e instalar desde su casa. Simplemente se escanea un QR o se meten unos datos ahí en la configuración del celular y ya usted tiene una eSIM. Yo utilizo Holafly porque tiene unos planes increíbles. Por ejemplo, yo para este viaje compré la eSIM de Latinoamérica, así que me está funcionando aquí en Perú y me va a funcionar allá en Argentina. Así que esa es la ventaja. Por eso mi esposa no tiene datos y yo sí. Y bueno, y también porque se me olvidó hacerle la configuración a ella. Así que ahorita le instalo su eSIM en su celular. Y si usted también quiere comprar una eSIM de Holafly, le voy a dejar un link donde le voy a regalar el 5% de su primera eSIM comprada. Así que vayan, le dan clic y compren su eSIM de Holafly. ¿Y cómo estar en Perú y no probar su gastronomía, señores? Este es el famoso pan con chicharrón, señores. Tiene como camote, tiene el chicharroncito, tiene una salsita. Y la verdad, apenas que lo vi, yo dije, eso es lo que quiero comer, porque ustedes saben que Ibai está haciendo un mundial de desayuno y toda la vuelta. Y bueno, participaba este pan con chicharrón. Así que vamos a probar y ver qué tan bueno es. Wow, está muy rico. El chicharrón está suavecito, tiene buen sabor, bien sazonado, y el camote le da un toquecito dulce bien chévere. De pronto el pan sí está un poquito, lo tostaron un poquito de más, pero la verdad está muy bueno porque la salsa está riquísima. Qué buen producto. Estamos en la sala, ya están llamando al embarque, así que vamos a hacer la fila para tomar nuestro próximo vuelo a Buenos Aires. Oficialmente hemos llegado, señores, a Buenos Aires. Ya pasamos todos los filtros de migración. Fue bastante sencillo, simplemente nos pidieron pues la reserva del hospedaje, me preguntaron hasta cuándo me quedaba, los papeles, obviamente el pasaporte, y listo. Nada de seguro, nada de declaración jurada. Ustedes deben traer el seguro médico porque sí, a veces sí lo están pidiendo. A mí no me lo pidieron, pero sí lo deben traer. Ahí está, revisen pues esos requisitos en la embajada, porque literalmente me preguntaron lo que decía la embajada básicamente de Argentina en Colombia, así que estén pendientes de esos requisitos y ya pues cuando ellos definan pues el tema de la declaración jurada, obviamente lo pedirán, hay que hacerlo. Llegamos al aeropuerto Aeroparque Jorge Newbery, muy moderno, muy pero muy bacano esto por acá. Y bueno, ahí tenemos los taxis, tenemos pues una zona como de Uber, eso sí me sorprende bastante, y tenemos una de colectivos. Interesante eso, la sección para que los Uber también puedan trabajar aquí. La verdad es que está muy bueno, así que vamos a pedir uno
Obviamente ya tengo internet con la eSIM de Holafly y bueno, vamos a pedirlo y nos vamos para nuestro hospedaje. Ya estamos aquí en la zona donde está nuestro hospedaje y bueno, tengo mis primeras impresiones de lo que es Buenos Aires, Argentina, pero quiero saber primero las impresiones de mi esposita. Hermoso, desde que llegué, desde que estábamos aterrizando, súper lindo y nos está haciendo un día muy bonito además. Y la gente en general son como muy lindas, físicamente la ciudad súper linda, súper verde. Bueno, estamos en primavera, pero o sea, como con mucha naturaleza y me encanta la arquitectura. Miren la vista que tenemos, señores, de la ciudad de Buenos Aires. Esta es la zona de Palermo, nos estamos hospedando por acá. Ya llegamos a nuestro Airbnb. Que Buenos Aires me ha sorprendido bastante, es muy, pero muy europeo. No pensaba que tan europeo era Buenos Aires, se siente como un aire nuevo, la verdad se siente tranquilidad, se siente que es una ciudad inmensa, lo que hemos visto es muy bonito. Hablemos de un tema que tenemos que tocar, que es la moneda de Argentina, señores, el peso argentino. Ahí en pantalla le van a salir pues todas las denominaciones porque todavía no he cambiado, no he retirado del cajero, ya les voy a contar por qué. Y $1 equivale a 1.350 pesos argentinos. Cuestión del dólar es que hay $2, dólar oficial y dólar blue. Anteriormente la diferencia de estos $2 era grandísima. Póngale que el dólar oficial estaba en 1.300 y el dólar blue estaba como en 900 pesos argentinos. La verdad es que era muy, pero muy diferente esas dos tasas, pero en la actualidad son casi iguales. Literalmente la diferencia son de 30 pesos, que eso es nada. Decidí utilizar el método de pago que he utilizado en mis últimos viajes, que es Global 66, que es una plataforma donde tienes diversas divisas, como 8 o 9, que puedes comprar, vender, te pueden transferir. Y bueno, esa es la que yo utilizo. Yo simplemente recargo la plataforma y ya con mi tarjeta de Global 66 puedo comprar, retirar en cajero, absolutamente todo lo puedo hacer con esta tarjeta o con mi celular. ¿Qué utilizo este método? Y es porque la tasa que ellos tienen es muy, pero muy buena. Y bueno, la cuenta en pesos colombianos te renta el 11% y la de dólares te puede rentar hasta el 6%. Eso es una ventaja inmensa, ya que cuando tú estás planeando tú puedes ir metiendo tu platica ahí del viaje y eso te va a generar un saldito más de ganancias. Y además ya no tengo que cambiar dólar a pesos argentinos, sino que como está disponible esa moneda en la aplicación, puedo cambiar de pesos colombianos a dólares argentinos, que la verdad me ahorra un montón de plata. Así que, ¿qué esperas para hacer Global? Te voy a dejar un link en la descripción para que te abras una cuenta en Global 66 y te voy a regalar un mes gratis sin las tarifas de Global 66. Ahora, una de las cosas que dicen es que Argentina es demasiado caro y bueno, todavía no lo puedo decir con certeza, pero voy a hacer un video más adelante sobre eso. Solamente quiero comentar de que el taxi del Aeroparque, que fue el aeropuerto donde llegamos hasta acá a Palermo, me costó 11.000 pesos argentinos, que son alrededor de 7, 8 dólares. La verdad es que me parece bien. Por ejemplo, en Barranquilla siempre cobran como 30.000, 40.000 pesos del aeropuerto a cualquier zona de Barranquilla. Un muy buen precio. Y más que somos 4. Me pareció justo el Uber que tomamos del aeropuerto hasta acá. A medida que vayamos recorriendo Argentina nos vamos a dar cuenta de qué tan costosa se ha vuelto Argentina, que dicen que es bastante costosa. No siendo más, espero que este video haya sido de ayuda. Pues ahí te dije todos los requisitos que necesitas para entrar a Argentina, cómo nos fue en migración y un poquito de nuestras primeras impresiones como tal de Buenos Aires, que la verdad a todos nos ha encantado. Es muy bonita, es un aire muy europeo, la verdad es que está increíble. No siendo más, me despido. Te voy a dejar un video por acá para que le des clic y nos veamos por allá, que sé
que sé que te va a encantar. Así que dale click y nos vemos por allá. Chao.